Ellos me van a seguir a mí, yo que me iba a comer un pancito gaseoso. Y ahora, ustedes atrás de mí, me siento intimidado. Pero bueno, vamos a seguir. Ya había estado viniendo siempre en las temporadas. Siempre, o sea, apenas un ratico, enseguida venía para acá porque siempre estaba como pensando en mi mamá que estaba aquí sola, que había que ayudarla, el negocio pues había que darle la mano. Esto no del grandote, sino del más pequeño. Y este es el mío con un pescado, con el pescado que tiene mi mamá. O sea, eso todo hay que pasarlo en plato mediano, no del grandote. Ajá, ese es mi pescado. Y ya, eso es todo. Y bueno, y luego ya de cuando yo dije, bueno, me voy para el Cabo, y todo el mundo, y todos los compañeros, ¿y tú qué vas a hacer el Cabo? Si eso allá, eso, por ejemplo, un maracucho así como Leiki, decía, eso el Cabo es para los obstinados. ¿Qué vas a hacer el Cabo? No, yo decía, no, el Cabo hay empresa, ya también pues, se puede desarrollar, ahí también se puede dar empleo, de ahí se organiza bien, podemos ser un ejemplo para otras personas y así. Entonces, bueno, y aquí estamos. En la ranchería Uta estamos intentando ser un ejemplo, o sea, que la ranchería Uta sea un espacio de silencio y tranquilidad, que los turistas vengan, descansen dentro del concepto de Jepirra. Así, por ejemplo, por ahí es el camino que nosotros queremos llevar, que se supone, como dice un amigo de nosotros llamado Carlos Gómez, que dice que si ese cuento de que Jepirra es el lugar donde descansa el alma del guayú luego que muere, que si eso es un cuento chino o es una realidad. Entonces yo le decía, no es una realidad, o al menos eso es lo que me han dicho a mí mis abuelos, mis tías, mi mamá. Y entonces por eso mismo uno eso le quiere brindar al turista, que ellos lleguen y vean que realmente aquí sí pues hay un espacio de silencio y tranquilidad donde pueden descansar, donde pueden tomar sus vacaciones y disfrutar de todo eso. Bueno, Julio, vamos Julio, espérate un momentico para que retomemos un tema de la atención al turista. Como lo que hablábamos ahorita al mediodía, cuando llega el turista, pues tú tienes que pues, atender el llamado de que te haga yo o que te haga Olga, para que vayas a entregarle la cabaña. Tú entiendes ya eso, ¿verdad? Bueno, entonces, apenas, bueno, tú le dices, bueno, señor, yo terminé en la universidad en el año 2006 y yo quería conseguir un trabajo de contador, o sea, de contador público, así relacionado, directo así la tarea, y yo me di la tarea y lo conseguí. Hice todo como el esfuerzo y lo logré, conseguí un trabajo con mis propios medios, sin palanca, a través de internet, y lo conseguí, y luego trabajé un año y renuncié para venirme para acá. O sea, renuncié yo mismo, después que tanto lo busqué, yo mismo armé mi cartilla, fui donde el gerente y le dije me voy. O
O sea, pero porque ya era una decisión, yo dije, no, yo no me puedo quedar en la ciudad de Bogotá. Aquí mi progreso va a ser, me va a tocar trabajar mucho, dije yo, para de pronto avanzar, le dije. En cambio ya está la ranchería UTA que yo sé que mi mamá me necesita, decía yo, a pesar de que mi mamá no está diciendo véngase en ningún momento. Y nada, ya aquí estamos. Aunque veo que el tema de Jepirra tiene muchos significados, o sea, mucho guayú tiene su forma de definir Jepirra. Porque otros, por ejemplo, ahorita último escuché fue que era algo muy espiritual y que no había un lugar específico. O sea, nadie conoce Jepirra porque nadie se ha muerto. Lo conocen a través de los sueños, también lo que leí. Entonces también es una cosa de que uno, sí, yo puedo decir que voy para Jepirra y que creo en Jepirra.